Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir con la última parte de lo que vamos a ver de Marx. El tema siguiente que vamos a ver después de Marx es Keynes. Yo les voy a mandar por WhatsApp eh, los dos textos que vamos a usar para ver el tema de Keynes y la demanda efectiva. Respecto a Marx, hay muchas cosas para dar, vamos a elegir algunas. Ya habíamos visto los rudimentos en la primera reunión de lo que es la tasa de ganancia, la tasa de plusvalor y la composición eh, orgánica del capital, eh, que establecía los vínculos con la tasa de ganancia. O sea, la tasa de ganancia puede ser escrita como un vínculo, como una relación entre la tasa de plusvalor en el numerador y en el denominador 1 más la composición orgánica de capital. Simplemente dividiendo por el capital variable arriba y abajo, obtenemos eso. Eso tiene también en Kautsky. Habíamos dicho también ya para la primera y la segunda reunión que la teoría de valor-trabajo, vuelvo a repetir, se hizo para resolver la tasa de ganancia que era necesaria para desarrollar los precios de producción. Esos precios de producción son los que Marx ubica en el libro 3 del Capital, cambiando la posición inicialmente puesta por David Ricardo, que las mercancías se vendían a su valor trabajo. Con eso vimos también en la segunda reunión que con eso Ricardo avanzaba sobre Smith porque establecía que había una disputa por el excedente, un conflicto de clases por ese excedente, salarios y no salarios, o sea, renta y ganancias. Vimos también que Marx avanza en la tasa de ganancia poniendo un bien básico o el capital constante, de tal manera que la tasa de ganancia, si se reducía mucho los salarios o el capital variable, no podía tender a infinito, cosa que es observable que no tiene infinito. Porque el producto no tiene infinito, por el excedente no puede tender a infinito, entonces la matemática tiene que estar de acuerdo con el objeto que se estudia. ¿Qué más vimos? Entonces nos faltaba ver que también vimos que la teoría del valor-trabajo, si bien fue hecha para resolver ese tema de la resolución de un cociente, que es la tasa de ganancia, que solo, nadie me contestó, solo en muy pocas posibilidades se puede calcular esa tasa de ganancia. En el caso de la tasa de ganancia que les di otra vez, si ustedes ven, el denominador es 7 veces el numerador. O sea, lo que les va a dar es un séptimo la tasa de ganancia. No importa los precios que pongan ustedes prueben poner el precio de la zanahoria, el remolacha, la lechuga, pónganle distintos precios y calculen el numerito que les da. Y van a ver que siempre les da lo mismo. Siempre les va a dar un séptimo. Eso es porque no hace falta una teoría de los precios, porque se está tratando de una relación linealmente dependiente una con otra. Una es 7 veces la otra. Eso pasa de casualidad. Entonces, si eso no pasa, uno no puede sacar esa división si no conoce los datos de los precios. Pues yo les digo, ustedes pónganle precios y hagan la cuentita. Y dividan. Y van a obtener, o sea, pongan precio de la lechuga arriba y abajo, el mismo. Pongan el precio de la remolacha arriba y abajo, pongan el precio de, no sé qué use, los tres precios iguales y van a ver que siempre da lo mismo. Entonces, la teoría de valor trabajo, ¿cuál es el problema? Si bien resolvía la tasa de ganancia, después cuando uno mete esa tasa de ganancia dentro de las ecuaciones de precio, tiene una mezcla que Marx se da cuenta que es un problema. De un lado tiene precio, de otro lado tiene valores y tendría que homogeneizar. La resolución es una resolución de precios simultáneo. Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver cómo sería la solución correcta de la formalización de esos precios como teoría de los precios a partir de un excedente. Vamos entonces a redondear el conocimiento para dos bienes. Vamos a suponer que se produce grano y acero. Vamos a calcular el excedente de grano y de acero y luego vamos a escribir las ecuaciones de precios al momento actual, digamos, como uno lo escribiría actualmente. Y esa resolución sería la manera correcta, digamos, una consecución que tomó un siglo en llegar a esa solución simultánea entre tasa de ganancia y eh, precios relativos. Vamos entonces a compartir pantalla y vamos acá al sistema de precios. Vamos a abrir acá.
Fíjense, vamos a ir un poquito más atrás, acá. Si hay dos producciones, grano con la G y A de acero, primero calculamos el excedente. Acuérdense del core clásico. ¿Qué teníamos? Producción física dada. Acá tenemos la producción física dada de grano. Imagínense en un año todo lo que se fabrica de grano, de maíz, de trigo, lo que sea, toneladas. Es un dato físico, ¿sí? Uno lo puede observar. Rafa decía, un tipo que viene de la luna puede entender hacer este cálculo. Y una cantidad de acero anual que se fabrica. El core clásico, entonces tenemos ya el dato este. Este dato lo conocemos, lo medimos, lo pesamos en toneladas. La cantidad de grano y la cantidad de acero total producido. Acá viene la parte del core donde necesitamos al ingeniero, el tema técnico. ¿Cuánto grano para hacer grano? ¿Cuánto grano para hacer acero necesito? Pues supongamos que grano para hacer grano es la semilla, lo que yo guardo para volver a sembrar. Y grano para hacer acero sería, supongamos, para calentar el horno que derrite el acero y lo funde. Bueno, viene un ingeniero y me dice cuánto necesita. Por supuesto, se lo resto, porque de esta producción anual yo voy a usar esto para esos fines, esto para sembrar y esto para el acero. O sea, me va quedando menos. Y además tengo que calcular, el core también me dice, cuánto es el salario físico dado. Fíjense, el salario físico dado es la canasta de grano, supongamos que le pagamos solo con grano, le podemos pagar también con acero al trabajador, a los trabajadores, todos los trabajadores. Fíjense que acá estoy poniendo W por los trabajadores del grano y los trabajadores del acero, porque también comen. Porque acá estoy viendo solamente por producto, acá solo hay grano. ¿Y por qué puedo sumar y restar? Porque todo es homogéneo. Estamos hablando de grano. ¿Cuánto da esto? Es el excedente de grano. ¿Cuánto puede ser el excedente de grano? Número negativo no puede ser, no podemos comer más de lo que hay. Entonces puede ser 0 o positivo. Lo mismo pasa con el acero. Tengo una cantidad de acero total, le resto el acero para hacer grano, que puede ser el arado, y el acero para hacer acero, que puede ser lo que está hecho el alto horno para hacer acero. Con tal que uno de los dos excedentes sea mayor que 0, ya tenemos una economía con excedente. Si los dos fueran 0, tendríamos una economía de subsistencia. La diferencia es abismal, porque una economía de subsistencia no puede destinar nada más que para exactamente lo que dice esta ecuación. Esta cantidad, si falta algo ya no se puede producir al mismo nivel, ni se puede alimentar a todos los trabajadores. Empieza a haber un problema. O sea, cuando tenemos un sistema de subsistencia, está absolutamente rígido el sistema. O sea, si yo desvío un poquitito para otra cosa, ya el sistema se rompe. Digamos, no funciona. Porque no tengo lo suficiente para que funcione. Por lo menos a un nivel. Hay todo complementariedad, no puedo mover nada. Ahora, si tengo algo que sobra, bueno, eso que sobra es el excedente y yo se lo puedo usar para otros fines. Puedo usarlo para cosas que podrían ser agrandar la producción, o sea, invierto más, meto más semilla y planto más. O podría decir no, como más. O podría decir no, le pago a alguien que cuide la frontera, que no va a producir nada, solamente va a cuidar. Puedo pagar un ejército, puedo pagar guardia, puedo pagar arte, a un artista que haga arte porque me quiero divertir. O sea, cuando hay una economía excedente, ese excedente es usable, apropiado, por supuesto, por alguien, puede ser trabajadores, que se apropien de parte de ese excedente, el 50-50 peronista de la Argentina habla del 50-50 de la torta, la mitad de los salarios para, la mitad del excedente para salarios. Bueno, la tasa de ganancia. Fíjense lo que siempre estamos diciendo, es una división, ¿sí? En el cálculo inicial. Entonces, ¿qué es la división? Es la división entre el excedente, fíjense, excedente de acero y excedente de grano, que no lo podemos sumar, porque esto es grano y esto es acero, no se puede sumar cosas distintas. ¿Cómo hacemos para sumarlo? Lo homogeneizamos con precios, o sea, le multiplicamos el precio del acero por el excedente del acero, más el excedente de grano por el precio del grano. Dividido lo que se invirtió. ¿En qué se invirtió? Bueno, en acero
por el precio del acero, más, si no lo podría sumar, en grano, con distintos usos, 0 grano, 0 grano, ¿no? Por el precio del grano. Esto me daría la tasa de ganancia. Ahora, el problema que tiene esto es que si yo, por ejemplo, sacara precios relativos, divido arriba y abajo por el precio del grano para que todo esté expresado como un numerario grano, o sea, todo lo mido en trigo. Entonces digo, bueno, ¿cuánto vale la tonelada de grano, de acero? Y vale, no sé, 1000 kilos de grano. Está todo medido en grano. Todas las cosas, imagínense, medido en grano. Acá hay solo dos productos, bueno, hay un precio relativo. Yo tendría un precio relativo PA sobre PG acá y PA sobre PG acá. ¿Sí? Y PG es igual a 1, o sea, desaparece. Divido por PG acá y acá, se va. Bueno, el tema es que para calcular R necesito los precios. Pero para hacer los precios yo necesito R. Esta es la circularidad que solo tiene resolución si yo lo calculo simultáneamente. Vamos a eso. Fíjense, acá estoy expresándolo. La tasa de ganancia está expresado como esto que les dije recién. Un precio relativo, dividí por PG acá, arriba y abajo. O sea, es como multiplicar por 1. PG sobre PG. Pero lo distribuyo y obtengo esta forma. Bueno, este precio relativo no lo tengo. Y esta tasa de ganancia tampoco. Bueno, hoy sabemos por álgebra que se puede resolver simultáneamente. Entonces hay que plantear los precios relativos. Acá, separato clásicos, veríamos lo que dije la vez pasada, que la teoría del valor trabajo en Smith, en Ricardo y en Marx no logra los resultados que propone, que es una tasa homogénea de ganancia para todos los sectores. Vamos a pasar por un momento por esto, primero vamos a ver la teoría de los precios. Entonces, ¿cómo planteamos la teoría de los precios? Fíjense, hay dos precios, dos ecuaciones, una para cada producto. Esta es la del grano y esta es la del acero. Veamos cómo se compone. Del lado izquierdo de la igualdad tenemos precio del grano, que es una incógnita, por la cantidad de grano, que es un dato del core, ¿se acuerdan? El grano total producido. Igual a, estos dos primeros términos son lo que invierte el capitalista en grano, por su precio, y en acero, por su precio. Fíjense, grano para hacer grano, acero para hacer grano. Y todo esto multiplicado por 1 más R. O sea, por 1 recupera el valor de lo que invirtió. Y R, por eso, es la tasa de ganancia sobre eso que invirtió. Más los salarios. O sea, estos dos primeros términos en las dos ecuaciones son del capitalista y este término de los asalariados. Fíjense que acá sí están separados. Los trabajadores del grano para la producción de grano y acá los trabajadores del acero, que es una cantidad distinta de trabajadores, para el acero. En la canasta salarial dijimos que eran grano, entonces por eso lo multiplicamos por el precio del grano. Si el salario, la canasta salarial sería 0, tendríamos que sumar más una parte que es acero por el precio del acero. Como solo dijimos que el W es una cantidad de grano, tenemos esto. ¿Qué podemos hacer además? Podemos dividir en esta primera ecuación por la G, para sacarnos esta G de grande de acá, para tener un precio unitario. Quiero saber el precio por tonelada, no. Si yo hago 100 toneladas de grano, por el precio, no me interesa. A mí me interesa el precio unitario, que es esto, PG me interesa, que quede solo acá. Entonces divido todo por G acá y por G acá. Y acá divido por A, que es la cantidad total de acero producida, y acá también para que quede igual. Lo hacemos, y fíjense que me quedó la misma ecuación, solo que acá desapareció G y acá desapareció A. Y acá quedan las expresiones en minúsculas, fíjense que antes estaba en mayúscula, porque eran valores absolutos, eran toneladas. Acá, ¿qué hay? Estos son coeficientes, no son ya toneladas. ¿Por qué? Porque es grano para hacer grano dividido la totalidad de grano, G grande. Esto es lo mismo. Acero para hacer grano dividido la totalidad de grano. Bueno, se llaman coeficientes. Es lo mismo que cuando uno calcula para hacer un asado, ¿qué coeficiente usamos para comprar carne? Son 70 personas. ¿Cuántos kilos de carne compramos? Bueno, alguien le habrá dicho alguna vez que se calcula ¿cuánto? Medio kilo de carne por persona. Alguien come más, alguien come menos. Medio kilo es un promedio. Es un coeficiente, si se quiere, de digestión de carne estomacal. Más o menos te alcanza si compras eso. No hace falta, con ese dato, yo no tengo por qué empezar a ver cuánto vas a comer, y vos cuánto vas a comer, y vos cuánto vas a comer, y vos cuánto, y empezar a hacer cálculos uno por uno. Con ese medio yo ya sé
Si hay tantas personas, compro la mitad. Los coeficientes cumplen ese papel. Me dicen cómo es la tecnología. Si yo quiero producir 1 tonelada o 100 toneladas, yo ya sé cuánto tengo que usar de, por ejemplo, semilla, grano para hacer grano. Porque este es un dato. Es como el medio kilo de carne por persona. Entonces yo tengo una persona, tengo 70 personas, yo ya sé cuánto tengo que comprar de carne. ¿Entendió? Ese es la idea de un coeficiente técnico es eso. Bueno, hasta acá llegaron los ingenieros. Estas son las dos expresiones de precios. Tenemos que resolver. Hay dos ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? Bueno, tenemos precio del grano, precio del acero y R. Bueno, ya habrán visto en álgebra, con tres incógnitas y dos ecuaciones no hay solución, queda una incógnita libre. Entonces lo que hacemos es lo mismo que antes. Dividimos por PG. Tomamos a PG como un numerario y me queda precios relativos. Hacemos eso. Acá en el PowerPoint lo dice. Fíjense, acá hice una cuenta de más. Simple demostrar que para sacar los precios relativos, yo depende de R para la circularidad. Vamos al punto acá. Fíjense cómo quedan las ecuaciones. PG igual a 1, porque tomo como numerario el PG, y PA es PA sobre PG, a todo dividido por PG. Entonces me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas que tiene solución. Esa solución no la vamos a hacer el cálculo, porque es matemática que ustedes no vieron, o la mayoría no vio, pero da este tipo de solución. Da. R da en el primer cuadrante, acá tenemos a W y acá tenemos a la tasa de ganancias, ¿sí? Una curva dependiente negativa. ¿Qué quiere decir? Que si sube R, va a bajar W. Y si baja R, sube W. O sea, hay una oposición por el excedente. ¿Sí? Cuando yo bajo R, sube W. No vamos a meternos en la matemática. Pero simplemente para mostrarles que esta es la solución correcta al planteo que Marx ya entrevió y estuvo a un paso de resolverlo. Sin uso de teoría de valor-trabajo. Vamos para atrás. Quiero ver qué es esto. No, tampoco nos vamos a meter por este lado. Esto es la teoría de precios que si tuviéramos más tiempo lo podría dar. Pero vamos a ir para atrás. Estamos acá. Si nos metemos acá, uno puede ver, por ejemplo, el valor comandado en Smith. Tenemos el producto de un producto A y un producto B, donde el producto A y el B tienen un trabajador. Necesito contratar a un trabajador. Y necesito una unidad de grano, podría ser 1 tonelada, 1 kilo. Y en este producto B, 2 toneladas de grano, con un trabajador. Entonces, ¿cómo es la ecuación de precios que yo podría hacer con el valor comandado de Smith? Bueno, el precio de A y el precio de B igual a el salario que le pago al trabajador, W, que puede tener un valor que ahora le ponemos, y acá una parte de grano, o sea, por 1 más R, que es lo que ganaría yo como capitalista, y 2G sería un 2 por 1 más R. Si le damos valores a W y R para hacer cuentitas, le ponemos, por ejemplo, el valor 0,8 y 0,2 primero, y después 0,6 y 0,3. Fíjense que los precios, en este caso es 2 y 3,2, y en este caso 1,9 y 3,2. Bueno, son precios diferentes porque le puse valor diferente, eso no indica nada. Pero, ¿cómo sería la teoría del valor comandado de Smith? Bueno, comparándolos con el trabajo, o sea, con el salario. Si uno divide al precio A y B sobre el salario, o sea, sobre 0,8 en este caso, y sobre 0,6 en este caso, fíjense que el valor comandado, 2,5, 3,17, 4 y 5,3, no es igual. O sea, no obtengo los mismos valores. Lo mismo puede pasar si hacemos el caso con Ricardo. Es un poco más complejo. Supónganse que tenemos dos producciones. Esto se hace con dos trabajadores, dos trabajadores por coeficiente sería, ¿no? Dos trabajadores, 2 horas hombre, y una cantidad de acero para hacer una unidad de grano.
Cuando digo unidad pueden ser toneladas, lo que ustedes quieran, una unidad física. Para hacer una unidad de acero, necesito un tercio, el coeficiente un tercio de trabajador. No quiere decir que estoy dividiendo a un trabajador dividido 3, sino a la unidad de trabajador, que puede ser en cantidad de horas, ¿sí? Medio en horas, hombre, y un tercio de acero. Entonces, si yo quiero, vamos a sacar un poco esto de acá, si yo quiero expresar esto primero, 2L más 1A, ¿1A qué es? Bueno, 1A tendría que reemplazar por esto. Bueno, lo reemplazo. Tengo 2L, voy a tener que pagar 2 trabajadores, más 1A, que es pagarle un tercio de trabajo, más un tercio de acero. Lo pongo acá. Ahora, para hacer 1 de acero necesito esto, y lo pongo acá adentro. Ahora, ¿cómo hago un tercio de acero? Bueno, vuelvo acá y digo, si para hacer 1 necesitaba un tercio, para hacer un tercio, bueno, divido por 3 acá. Es un noveno. Acá tenemos la siguiente fase. Y para hacer un noveno, bueno, si para hacer 1 era un tercio, para hacer 1 sobre 9, yo tengo que volver a dividir por 3. Y entonces así sigo, y esto puede seguir todo lo que quieran. Para hacer un noveno, yo tengo que hacer 1,27, porque volví a multiplicar por 3 en 9. De tal manera que uno puede, sabiendo un poco de matemáticas, yo no se los exijo acá, saber que tengo un 2 inicial de trabajo, y fíjense que lo que voy haciendo es una reducción fechada de trabajo, porque fíjense que fue quedando 2L más, en vez de 1A que puse, un tercio de L. Entonces, ¿qué hice? 2 más un tercio. Y después en la tercera, ¿qué quedó? Un noveno de L. Entonces, ¿qué quedó? 2 más un tercio más un noveno. Y después, ¿qué quedó? 2 más un tercio más un noveno más un 27. Puedo seguir así en una serie de todos los términos que yo quiera. Eso se llama una serie aritmética donde la raíz es un tercio. Es un tercio por un tercio por un tercio por un tercio por un tercio, y así. ¿Para qué se hace eso? Y bueno, porque uno sabe que cuando esa serie tiene infinito, eso se ve en matemática, en algún nivel de matemática, tiene una expresión muy clara que es 1 sobre 1 más un tercio. Entonces, sabiendo eso, yo sé cuánto vale sumar hasta infinito, porque cada vez es más chiquito, entonces tiene un límite. Bueno, haciendo esas cuentas, se los voy a abreviar, les estoy contando, no es para que ustedes sepan esto, ¿sí? Pero simplemente mostrarles por qué da mal. Tengo que el precio del grano es 2, acá como vemos, el precio del grano es 2, más esta serie, un tercio de la I, donde I de 1 a N. Bueno, uno hace las cuentas, pone un tercio por 1 menos un tercio, que es la serie, ¿no? Cuando tengo infinito sería 1 sobre esto. Pero yo tengo un tercio, porque me queda por esta expresión, que no nacía en 0, que nacía en 1, entonces le tengo que agregar un tercio. Bueno, no importa, ¿por qué? Esta cuenta me da 2 quintos. Y el precio del acero me queda igual a un medio. Entonces, fíjense que si yo hago el precio relativo PA sobre PG es un medio dividido 2,5. Teniendo el precio relativo, yo ahora puedo calcular la tasa de ganancia como quedaría. Ahora vamos a ir al caso. ¿Qué más me falta de acá? Bueno, veamos. Si damos un valor a W de igual a un tercio, unidades de grano, ya vimos que el precio del acero es un quinto y el precio del grano lo damos con numerario igual a 1, ¿sí? De acá atrás. Cuando yo dividí por PG, es como si yo a PG lo considero 1 y a PA un quinto. Entonces, bueno, tengo un quinto y 1. Se calculan los beneficios de producción del grano sabiendo que el grano se produce así. Entonces, fíjense, ¿cuánto vale un grano? Bueno, el PG vale 1, menos lo que uso de 1 de acero. ¿Y cuánto vale 1 de acero? Bueno, PA vale un quinto. Lo voy a restar con un quinto. Menos 2 trabajadores, ¿sí? Que tengo acá, por el precio del grano que es 1. Entonces tengo 2 por un tercio, que es el salario, ¿sí? 2 trabajadores por el salario, que es un tercio, y me queda 2 sobre 15. La tasa de ganancia del grano sería lo que me quedó, o sea, el excedente, 2 sobre 15, lo pongo acá arriba, y abajo, ¿qué pongo? Sobre lo que invertí. ¿En qué invertí? En acero. 1
por PA, y PA es un quinto. Bueno, esto me da 0,67. Haciendo lo mismo para el acero, se lo abrevio porque si no, me da 0,33. Es decir, las tasas de ganancia calculadas así en valor, de casualidad me coinciden. Y esto para el largo plazo tiene que ser igual, tiene que dar la misma tasa de ganancia porque están en competencia. El problema es que en valor, con valores de cambio proporcionales al trabajo, no se obtiene una tasa de beneficio uniforme. Ese es el problema de la teoría de valor de trabajo. Entonces, en ese fracaso había que resolverlo de manera simultánea como vimos antes. Entonces, bueno, volvamos a salir de compartir. Y quería compartirles, por último, un Word que yo hice hace mucho tiempo y que me sirve a veces para darle algunas cosas más de Marx, que están en Kautsky también. Uno de los aspectos interesantes de Marx, o sea, del libro 2, es que él habla de los ciclos de producción. ¿Se acuerdan cuando el capitalista tiene dinero, compra una mercancía, que trata de que tener una mercancía que sea fuerza de trabajo y medio de producción? La fuerza de trabajo va a ser lo que llama el capital variable, donde obtiene el plusvalor. En cambio, en el capital constante no obtiene el plusvalor porque esa mercancía, esa maquinaria, va depreciándose, amortizándose una cierta cantidad, no más ni menos. De ahí no puede salir una ganancia. La ganancia tiene que salir, por lo tanto, de la fuerza de trabajo. Y de ahí surge una explicación derivada de la explotación del trabajo. Insisto, no hace falta tener una teoría de valor-trabajo para explicar esto. ¿Sí? Sigamos acá. Él establece, entonces, el ciclo de producción. Vamos a ponerlo un poquito más arriba. Cuando compra la mercancía, entra en un proceso productivo, acá, en P, pone punto P, y luego se produce una mercancía prima que es vendida a D'. Entonces, lo que él expresa el capitalismo con la famosa fórmula marxista de Marx, que era DM'. El capitalismo se caracteriza por generar una acumulación capitalista, que es que D es menor que D'. La explicación mercantilista era que se vendía más caro. Smith niega primero eso, y Marx sigue. Dice, no, el tema es que se produce un plus en el proceso productivo por la explotación del laboral. Es decir, se obtiene un plus que es apropiado por el capitalista para acumular. Por eso es que no quieren subir los salarios, por supuesto. Sacaría más acumulación para eso. Pero el salario simplemente paga la reproducción del trabajador. O sea, le tiene que servir para que el trabajador sobreviva, tenga hijos. Pero no le están pagando el valor de lo que trabaja. Le están pagando menos lo que trabaja. ¿Por qué? Porque la parte de lo que trabaja es un poco más y es lo que se apropia el capitalista. Por supuesto, ya el capitalista es dueño de los medios de producción y se apropia de lo que ya puso anticipadamente, que es comprar la máquina. La máquina es de él. Lo que se amortiza es de él. El plus, que es generar un producto nuevo, que sin el trabajador no lo puede hacer, Marx por deducción se lo está asociando a la fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué sería una sociedad igualitaria desde el punto de vista de Marx? Que era el socialismo, y era una asociación entre ese tipo que tiene la máquina y por ahí el tipo que tiene el trabajo. Y ambos ganan en proporción a lo que aportan a la producción. Y no, o en un sentido deliberativo, es decir, cuánto se tiene que ganar para igualar las condiciones de vida. Serían socios cooperativos y no una producción capitalista donde se intenta aplastar lo máximo posible hasta el nivel de la subsistencia el salario. Es la visión clara de lo que surge de la explicación de la explotación del trabajo en el capitalismo. Y por lo tanto, la solución de Marx es eliminar la propiedad no privada, realmente hay mucha confusión, sino de los medios de producción. Lo que se está diciendo es que los medios de producción tienen que ser sociales, porque su resultado es social y por lo tanto la apropiación tiene que ser social. Eso en la Unión Soviética fue reemplazado por el Estado como un aspecto social, pero también ahí aparece la burocracia, que se siente en parte dueña y genera también otros problemas nuevos, como fue el socialismo real en la Unión Soviética y todo el burocratismo. Pero más allá de ese tema, la solución es también la misma, es cómo hacer para que se elimine, se termine con el trabajo asalariado, que eso es lo que buscaba Marx.
Y eso, digamos, por las condiciones de cómo se dio la relación con el capitalismo, en la Unión Soviética es como que fue un salto político revolucionario de entreguerras. Si no hubiera habido las guerras mundiales, difícilmente una revolución podía ser triunfante. Es un resultado fundamental de las guerras mundiales, la revolución bolchevique en el siglo XX, que pudieron tomar en una burguesía debilitada y un ejército debilitado ruso, y que después quedó limitados como un ejemplo nacional de un fenómeno de aceleración de crecimiento de Rusia. Fundamentalmente fue como un atajo de crecimiento más que un cambio de toda la sociedad mundial. Quedó como estancada esa revolución, eh, pero que eso en principio, ¿por qué? Porque la pelea entre estados de largo plazo es la acumulación de capital. Entonces, o lo haces con una forma o con otra, finalmente Rusia hizo un escape por el lado de la producción tecnológica para defenderse, en el tema armamentístico, para soportar al imperialismo norteamericano, pero todo el desarrollo económico quedó retrasado respecto a las fuerzas productivas tecnológicas de Occidente. Esto no implica explicar por qué cae la Unión Soviética, podría haber continuado, pero habla en cierta manera de, no del fracaso de la idea, porque la idea sigue siendo totalmente válida, sino de los medios en que el capitalismo, que como decía Lenin, no va a derrumbarse solo, ¿no? Ni va a evolucionar hacia ese lugar. Pero probablemente gran parte de un proceso más largo haga que ese capitalismo vaya también modificando su expresión. No la expresión, en tal caso, de la explotación del trabajo, que es cada vez mayor, pero en parte también ha logrado el capitalismo mejorar las condiciones de vida de ese tipo que es más explotado. Es decir, un trabajo europeo con mejores condiciones de vida es más explotado en el sentido que se le extrae más plusvalor que en un país, por ejemplo, periférico, que tiene una productividad mucho menor. Entonces es más complejo el proceso de salida, que normalmente que generan guerras, que generan belicosidades, que también se modifica en su forma de darse esas guerras y cómo se dan. Grandes conflagraciones mundiales son más difíciles hoy. No es que sean, no es nada imposible, pero bueno, de eso también la historia tiene un path dependent y que dificulta repetir exactamente igual las cosas, porque se saben cómo termina. Entonces se evita esos caminos y se intentan nuevos. Las guerras comerciales, siempre hubo, pero una conflagración más grande, nuclear, por ejemplo, estuvo a punto de darse en los 60 con la Unión Soviética y no se dio. Había como una idea de que después de apretar ese botón, todo cambia. Entonces, a nadie le convenía hacer eso. Es como una pelea de intimidación por el lado militar, y que por ahí los conflictos se dan en terceros países y son conflictos más chiquitos, como el conflicto en Medio Oriente por el petróleo, en Siria, en distintos países, y no entre los principales países centrales a nivel de disputa. Entonces, de alguna manera, toda esta disputa del socialismo quedó agarrada en una disputa interestatal, que viene ya del siglo XV. Y el socialismo, si se quiere, fue en el siglo XX un fenómeno experimentado en ciertos países asiáticos y europeos, y que, como conformación ideológica, acabaron saliéndose de ahí. Pero sin embargo uno observa hoy que Rusia sigue estando en oposición a Estados Unidos. No era la ideología lo que lo oponía, sino sus intereses contrapuestos respecto al vínculo con Alemania, y Estados Unidos queriendo frenar el vínculo con Alemania. Por ejemplo, hoy día queriendo frenar el oleoducto que está haciendo directo Rusia a Alemania. Porque Berlín, como capacidad económica, acuérdense que perdió la guerra queriéndole ganar a Estados Unidos, a Alemania, y la capacidad militar de Rusia juntas son un Estados Unidos en potencia. Y Rusia además, llevado a estos problemas, nunca se llevó bien con China, pero también tiene una alianza frente a lo que es Estados Unidos. Entonces, hay pesos y contrapesos que tienen que ver más con la pelea mercantilista e interestatal que con la búsqueda del socialismo, finalmente. Aunque, por supuesto, en Rusia uno observa ciertas condiciones de su historia.
cierro paréntesis, Marx acá terció como un fenómeno de época, de fines del siglo XIX, de la Comuna de París, que se tomó para el socialismo, para democratizar la economía, que cayó en manos de la represión militar, que eran héroes, y en esas condiciones, a comienzos del siglo XX, Rusia tiene su revolución, un partido bolchevique, vinculado a esa historia, a esa tradición socialista, revolucionaria, que había dado todo por mejorar la condición de los trabajadores. Las 8 horas de trabajo que conocemos hoy se logró por muchos muertos y muchas peleas para lograrse. Y hoy se dice, es natural. No hay nada natural acá, porque todo el tiempo es un conflicto. Y si no hay leyes para frenar, por ejemplo, Menem en 1991 en Argentina sacó las 8 horas y sacó la hiperactividad. Entonces no te pagaban con esas leyes, todo el tiempo quieren hacerlo. Se llama reforma laboral, la llaman, que es bajarte el precio por tu hora de trabajo. Tú tenés 8 horas, si querés trabajar 9, te tienen que pagar extra. Bueno, sacan las extras. Entonces ya no hay límite. Te ponen las vacaciones cuando quieran. Te sacan el aguinaldo. Bueno, toda esa pelea todo el tiempo está. Y eso es lo que hoy se puede llamar grieta, y mal llamado porque lo refieren solamente al kirchnerismo, por ejemplo. Bueno, dicho toda esta conformación respecto al conflicto social. Conflicto social y que Marx lo pone enteramente presente cuando establece toda su teoría. No necesariamente del valor trabajo, insisto, en todo el capital. Los ciclos económicos, entonces, él establece rápidamente que de DM, D', aparece como un ciclo dinerario. El dinero parte de una situación donde por ahí se toma un crédito y se vende el producto, supongamos que se vende todo, y se obtiene una ganancia, D más el plusvalor vendido, es D'. Ese es todo el ciclo monetario, por ejemplo, que está más vinculado al ciclo que pensaban los mercantilistas. ¿Se acuerdan que eran, lo importante era comprar barato, vender caro? O sea, la cuestión del dinero, el oro. Lo relaciona históricamente con eso, ese ciclo. Después hay otro ciclo, si uno lo corta distinto a esta idea, que se parte de P hasta la próxima producción, es la idea de la producción, más vinculado a Ricardo y a los clásicos. Entonces, simplemente estamos cortando esta P hasta la siguiente P, lo ponemos acá. Y otro ciclo, que es el ciclo del capital mercantil, que está más vinculado con lo que vimos de la fisiocracia, que acuérdense que se medía en el producto neto. Entonces el M' es el producto neto, lo que se produce de más, que lo da la tierra. Bueno, estaba vinculado ahí. De tal suerte que uno puede establecer 3 ciclos en el proceso de M', un ciclo productivo, un ciclo dinerario, un ciclo mercantil. Bueno, no vamos a ver ejemplos que aparecen en Caos, que un poco más sencillo que esto no lo voy a dar. Simplemente acá Marx da un ejemplo numérico, insisto, para hacer una prueba hay que hacer una prueba matemática, un número, un ejemplo no prueba nada, ¿sí? Porque un contraejemplo lo tira abajo. Pero él hace, en el Capital, un ejemplo de cómo se puede partir del valor trabajo a explicar los precios de producción. Esto lo vamos a ver si hay tiempo, una próxima, creo que no hay tiempo por las fechas de final y ya puse que la fecha del parcial la mandé el otro día por WhatsApp. Si mal no me acuerdo, dije jueves 27. Pero bueno, con esto vamos hasta la próxima, que ya vamos a arrancar con Keynes y les voy a mandar por WhatsApp los textos, que son 2. Uno el de Pasinetti, otro texto de Pasinetti y un texto de Posas, para explicar lo que es la demanda efectiva. Y nos vamos a servir de lo que vimos de cuentas nacionales con el método del gasto final. Repasen el gasto final y eso es lo que vamos a usar para analizar el crecimiento y los ciclos y la demanda efectiva. Vamos a salir por primera vez de la teoría de los precios, llegamos hasta Marx con los precios de producción, vimos los precios naturales, y vamos a ir ahora a un ámbito de la inducción. Es decir, acá no hay una deducción en lo que vamos a ver. Va a depender de muchos factores que dependen del país y del momento. Entonces uno puede inducir ciertos fenómenos que se producen del crecimiento de las economías, que vamos a ver
que se explican por el lado del crecimiento de la demanda y no de la oferta. La oferta, vamos a ver que sigue a la demanda, al revés de cómo muchas veces se piensa en la economía por parte del marginalismo. Previamente a ver Keynes, vamos a ver una clase también de marginalismo. Les voy a intentar dar rápidamente cuáles son los conceptos básicos de la teoría del consumidor y del productor. Bueno, nos vemos en la próxima. Dejo acá de compartir y dejo de grabar.